Cuando hablamos de salud cardiovascular en la tercera edad, solemos centrarnos en factores como la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, la obesidad o la falta de ejercicio. Sin embargo, existe un aspecto que a menudo pasa desapercibido y que para un cirujano cardíaco representa un peligro silencioso que afecta de manera directa a miles de personas mayores: el consumo de ciertos fármacos que, aunque en principio se prescriben con buenas intenciones, pueden poner en riesgo la integridad del corazón. Este tema no es menor. La medicina moderna se ha apoyado cada vez más en medicamentos para controlar síntomas, retrasar complicaciones o mejorar la calidad de vida. Pero lo que pocas veces se explica con detalle es que en el adulto mayor el metabolismo cambia, la función renal y hepática disminuye, y la sensibilidad de los receptores en el corazón y los vasos sanguíneos es distinta. Esto significa que un fármaco que a los 50 años apenas generaba algún efecto adverso, a los 70 puede convertirse en una amenaza real para la vida. El corazón del adulto mayor, un terreno vulnerable. Antes de entrar en el análisis del fármaco específico al que se refiere el cirujano cardíaco, es necesario entender por qué el corazón de un adulto mayor es particularmente sensible. A partir de los 60 años, incluso en personas que se consideran sanas, el músculo cardíaco comienza a mostrar signos de envejecimiento. El tejido se vuelve menos elástico, la capacidad de llenado de los ventrículos se reduce y las arterias coronarias tienden a endurecerse debido a la acumulación progresiva de placas de ateroma. Si a ello le sumamos la coexistencia de factores como la hipertensión de larga evolución, la diabetes o la insuficiencia renal, nos encontramos con un corazón que ya no responde con la misma fuerza a los estímulos eléctricos, ni tolera con igual eficacia los cambios de presión y frecuencia. En este contexto, un medicamento que modifique el ritmo cardíaco, altere la presión arterial o interfiera con la oxigenación del músculo puede desencadenar un problema serio, incluso fatal. El uso indiscriminado de fármacos en mayores. Uno de los problemas que más preocupa a los especialistas es la polifarmacia. Muchos adultos mayores toman entre 5 y 10 medicamentos diarios, no solo recetados por cardiólogos, sino también por médicos generales, internistas, urólogos, endocrinólogos o reumatólogos. Esto genera una mezcla peligrosa de interacciones que a menudo no se supervisa de manera adecuada. En países desarrollados y también en nuestra región, se estima que al menos 1/3 de las hospitalizaciones de adultos mayores por complicaciones cardíacas tienen relación con el consumo de medicamentos mal ajustados o contraindicados para su edad. Entre ellos hay uno que destaca por su uso frecuente y sus riesgos ocultos. Un fármaco que muchos consideran inocuo, pero que en realidad puede alterar de forma grave el ritmo del corazón. El fármaco bajo la lupa, el cirujano cardíaco al que nos referimos, advierte de manera clara: los mayores deben tener cuidado con ciertos antiinflamatorios no esteroideos, ampliamente usados para aliviar dolores articulares, musculares y molestias crónicas. El más problemático dentro de este grupo es el diclofenaco, aunque otros como el ibuprofeno y el naproxeno también pueden tener efectos nocivos. Estos medicamentos, conocidos por su capacidad de reducir la inflamación y calmar el dolor, se encuentran entre los más vendidos en todo el mundo. Se adquieren con receta o incluso sin ella en muchas farmacias y son consumidos por millones de adultos mayores que padecen artritis, dolores de espalda o rigidez articular. El problema radica en que, aunque alivian temporalmente el dolor, tienen un impacto directo en el sistema cardiovascular. ¿Cómo dañan estos fármacos el corazón? Los antiinflamatorios no esteroideos actúan inhibiendo enzimas llamadas ciclooxigenasas, responsables de la producción de prostaglandinas. Estas sustancias cumplen múltiples funciones en el organismo, entre ellas mantener la dilatación adecuada de los vasos sanguíneos, regular la función renal y proteger la mucosa gástrica. Al bloquearlas,
Los medicamentos logran disminuir la inflamación, pero al mismo tiempo generan una serie de efectos secundarios que se agravan en el adulto mayor. Uno de los más graves es el aumento de la presión arterial. Estos fármacos favorecen la retención de sodio y agua, lo que incrementa el volumen circulante y obliga al corazón a trabajar con más esfuerzo. Además, interfieren con el equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción, lo que puede llevar a un aumento sostenido de la presión y a un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Pero el peligro no termina allí. Está demostrado que el consumo prolongado de diclofenaco se asocia con un incremento significativo en el riesgo de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Esto se debe a que altera el equilibrio entre los mecanismos que favorecen la coagulación y aquellos que la previenen, inclinando la balanza hacia la formación de trombos. En un adulto mayor con arterias ya endurecidas y placas de colesterol inestables, el riesgo es todavía mayor. Casos clínicos que alertan: los cirujanos cardíacos relatan con frecuencia casos de pacientes mayores que llegan a urgencias con dolor torácico, dificultad respiratoria o edema generalizado, y que al revisar sus antecedentes se descubre un uso crónico de antiinflamatorios. Lo alarmante es que muchos de ellos los consumían de forma continua durante meses, convencidos de que se trataba de medicamentos inofensivos. Un hombre de 72 años con antecedentes de hipertensión bien controlada acudió a consulta tras presentar una crisis de insuficiencia cardíaca. Al indagar, se supo que llevaba tomando diclofenaco diariamente para aliviar el dolor de rodilla. El medicamento había descompensado su presión arterial, reducido la función renal y favorecido la acumulación de líquido en los pulmones. Su caso no es aislado, sino representativo de lo que ocurre en miles de adultos mayores que recurren a estos fármacos sin supervisión estricta. ¿Por qué el mayor corre más peligro que el joven? Un adulto joven puede tolerar con relativa seguridad el consumo ocasional de estos medicamentos. Su función renal es más eficiente, su corazón responde con mayor fuerza y sus arterias tienen mayor capacidad de adaptación. En cambio, en el adulto mayor, los mecanismos de reserva están reducidos. Un pequeño incremento en la presión arterial, una leve retención de líquidos o un desajuste en el equilibrio de coagulación puede desencadenar una crisis seria. Además, la mayoría de los adultos mayores ya toman otros medicamentos, como antihipertensivos, anticoagulantes, diuréticos o hipoglucemiantes. Los antiinflamatorios pueden interferir con ellos, disminuyendo su eficacia o potenciando sus efectos adversos. Por ejemplo, al combinarse con anticoagulantes, aumentan el riesgo de hemorragias graves. Al mezclarse con ciertos diuréticos, pueden provocar insuficiencia renal. La falsa sensación de seguridad, parte del problema, radica en la percepción social de estos fármacos. Como son tan comunes y fáciles de conseguir, las personas los consideran seguros, cuando en realidad deberían administrarse con mucha precaución. Incluso algunos médicos, en el intento de aliviar el dolor crónico, prescriben diclofenaco o ibuprofeno, sin advertir al paciente del riesgo cardiovascular que implica un uso prolongado. Los cirujanos cardíacos coinciden en que, en pacientes mayores de 65 años, con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, estos medicamentos deberían evitarse en la medida de lo posible y, cuando no haya alternativa, administrarse en la menor dosis y por el menor tiempo posible. En la primera parte analizamos cómo los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente el diclofenaco, representan un riesgo silencioso para el corazón de los adultos mayores. Ahora avanzaremos más a fondo en este problema, explorando por qué este tipo de fármacos continúan siendo tan consumidos, qué efectos adversos específicos generan sobre distintos órganos y cuáles son las alternativas más seguras que un especialista recomienda para el manejo del dolor crónico en la vejez. La adicción social al alivio rápido del dolor. El dolor crónico
Es una de las principales razones por las que los adultos mayores acuden al médico. Artritis, artrosis, dolores de espalda, rigidez de cadera y rodillas, neuropatías y problemas musculares forman parte de la cotidianidad de quienes han superado los 60 años. El problema es que el dolor se convierte en una barrera para la movilidad, limita la independencia y deteriora la calidad de vida. Ante esta situación, lo más fácil suele ser recurrir a un analgésico de acción rápida. Los antiinflamatorios no esteroideos cumplen muy bien este papel, pues permiten al paciente levantarse, caminar y sentirse más funcional en cuestión de minutos. Sin embargo, ese alivio inmediato oculta el verdadero costo a largo plazo: un corazón sobrecargado, arterias más rígidas y un riesgo elevado de infarto. Lo que muchos desconocen es que la farmacología moderna ha demostrado que el consumo crónico de diclofenaco aumenta la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un porcentaje similar al que provoca fumar un paquete de cigarrillos al día. La diferencia es que mientras el cigarrillo es socialmente reconocido como dañino, estos fármacos todavía mantienen la reputación de ser seguros. El círculo vicioso del dolor y el fármaco. El adulto mayor con dolor suele entrar en un ciclo difícil de romper. Al sentir molestias articulares, recurre al diclofenaco o al ibuprofeno. Estos calman el dolor y le permiten moverse, pero al mismo tiempo aumentan su presión arterial y sobrecargan el corazón. La mayor presión arterial genera más daño en las articulaciones y empeora la función renal. Como resultado, el dolor regresa con más fuerza y el paciente se siente obligado a tomar una nueva dosis. Este círculo vicioso se traduce en dependencia funcional al fármaco. No se trata de una adicción psicológica, sino de la percepción real de que sin el medicamento no puede realizar actividades básicas como caminar, cocinar o subir escaleras. El cirujano cardíaco advierte que romper este ciclo requiere educación médica, acompañamiento cercano y estrategias alternativas para controlar el dolor sin dañar el sistema cardiovascular. Los efectos adversos que van más allá del corazón, aunque el mayor peligro de estos fármacos está en su relación con infartos y accidentes cerebrovasculares, los cirujanos y cardiólogos subrayan que no es el único riesgo. El consumo prolongado de antiinflamatorios no esteroideos genera un daño multisistémico que impacta de manera directa la longevidad del adulto mayor. Uno de los efectos más conocidos es la afectación renal. Estos medicamentos reducen el flujo sanguíneo en los riñones, lo que en personas con función renal ya limitada acelera el deterioro hacia la insuficiencia crónica. Muchos pacientes terminan con creatininas elevadas y con la necesidad de tratamientos más complejos, como diálisis. En el aparato digestivo, bloquean la producción de prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica. Esto favorece la aparición de gastritis, úlceras y hemorragias digestivas que pueden poner en riesgo la vida. Cuando estos problemas se combinan con el uso de anticoagulantes o aspirina, el peligro se multiplica. En el sistema nervioso central, existen estudios que asocian su consumo prolongado con mayor riesgo de deterioro cognitivo. Aunque este punto aún se investiga, la relación parece estar ligada a microinfartos cerebrales silenciosos provocados por alteraciones en la coagulación. El perfil del paciente más vulnerable. No todos los adultos mayores enfrentan el mismo nivel de riesgo al consumir diclofenaco o ibuprofeno. El cirujano cardíaco describe un perfil típico del paciente más vulnerable: hombres mayores de 65 años con antecedentes de hipertensión, mujeres mayores de 70 con historia de insuficiencia cardíaca, personas que ya han sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular, pacientes diabéticos con compromiso renal, individuos polimedicados, es decir, que toman más de 5 medicamentos al día. En estos pacientes, incluso una dosis moderada de antiinflamatorio puede desencadenar descompensaciones graves. El cirujano explica que el riesgo no depende únicamente de la dosis acumulada,
sino también de la susceptibilidad del organismo a los cambios hemodinámicos que estos fármacos producen, lo que la evidencia científica confirma. Numerosos estudios han confirmado esta relación entre diclofenaco y mayor riesgo cardiovascular. Una investigación publicada en la revista de BMJ analizó a más de 1 millón de pacientes y concluyó que el consumo de diclofenaco estaba asociado con un aumento significativo en el riesgo de infarto de miocardio y muerte súbita cardíaca en comparación con otros analgésicos. Otro metaanálisis realizado por la European Society of Cardiology señaló que, entre todos los antiinflamatorios, el diclofenaco es el que mayor riesgo cardiovascular presenta, superando incluso al ibuprofeno y al naproxeno. Por esta razón, varios países europeos han restringido su venta libre, y en algunos casos solo puede obtenerse con receta médica bajo estricta supervisión. El cirujano cardíaco enfatiza que esta evidencia no debe ignorarse y que es deber de los médicos advertir a los pacientes sobre los riesgos, en lugar de recetar estos fármacos de manera automática para el dolor crónico. La falsa solución de cambiar de antiinflamatorio. Algunos pacientes creen que basta con cambiar de un antiinflamatorio a otro para reducir el riesgo. Por ejemplo, si han escuchado que el diclofenaco es peligroso, optan por tomar naproxeno. Sin embargo, aunque el riesgo relativo puede ser menor, ninguno de estos fármacos está libre de efectos adversos graves en la tercera edad. El problema no es solo el principio activo, sino el mecanismo de acción común a todos los antiinflamatorios no esteroideos. Todos ellos interfieren en el equilibrio cardiovascular y renal. La única diferencia está en la magnitud del daño y en la susceptibilidad individual del paciente. Por esta razón, el cirujano recomienda que los adultos mayores con dolor crónico busquen soluciones integrales que no dependan únicamente de estos medicamentos. Estrategias seguras para el manejo del dolor. En lugar de recurrir a fármacos que ponen en riesgo el corazón, existen alternativas más seguras que un cirujano cardíaco, y un equipo multidisciplinario sugieren a los adultos mayores. La fisioterapia es una de las más efectivas. Ejercicios adaptados a la edad y condición del paciente ayudan a fortalecer músculos, mejorar la movilidad articular y disminuir la inflamación de forma natural. Aunque los resultados no son inmediatos, el beneficio acumulado a lo largo de semanas es mucho más seguro y duradero. Otra estrategia es el uso de analgésicos más seguros desde el punto de vista cardiovascular, como el paracetamol. Si bien no es un antiinflamatorio potente, en muchos casos logra controlar el dolor leve a moderado sin los mismos efectos adversos sobre el corazón y los riñones. En casos específicos, los médicos también recurren a tratamientos locales como infiltraciones articulares, que permiten controlar el dolor en un área específica sin exponer todo el organismo a la acción del medicamento. Además, existen terapias complementarias que, aunque no sustituyen la medicina convencional, ofrecen alivio adicional. Acupuntura, masajes terapéuticos, técnicas de calor y frío e incluso suplementos nutricionales bajo supervisión médica. El papel del estilo de vida. El cirujano cardíaco subraya que uno de los errores más frecuentes en los adultos mayores es confiar únicamente en los medicamentos y descuidar el estilo de vida. El dolor articular y la inflamación crónica también pueden reducirse con cambios en la alimentación, pérdida de peso y actividad física regular. Una dieta baja en alimentos ultraprocesados, rica en vegetales, pescado y grasas saludables, tiene un efecto antiinflamatorio natural. Mantener un peso adecuado disminuye la presión sobre las articulaciones y reduce la necesidad de analgésicos. Incluso caminar 30 minutos al día, adaptado a las posibilidades de cada persona, mejora la circulación, fortalece el corazón y contribuye al control del dolor. Hemos comprendido hasta ahora que los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente el diclofenaco,
representan un riesgo real para la salud cardiovascular de los adultos mayores. Sin embargo, el peligro no siempre se manifiesta de manera inmediata. Muchas veces los efectos se acumulan de forma silenciosa durante meses o años, hasta que un evento grave aparece de forma repentina. Por eso, un cirujano cardíaco insiste en que el mayor debe aprender a reconocer las señales tempranas de que su organismo ya está siendo afectado por el consumo de estos fármacos. Detectar a tiempo estos cambios puede marcar la diferencia entre una vida estable y un desenlace trágico. Señales de alerta en el corazón. El primer sistema que suele manifestar complicaciones es el cardiovascular. El paciente que lleva semanas o meses consumiendo antiinflamatorios puede notar un aumento progresivo en su presión arterial. Al principio puede tratarse de valores ligeramente más altos de lo habitual, pero con el tiempo la elevación se vuelve sostenida y más difícil de controlar, incluso con medicamentos antihipertensivos. Otro síntoma frecuente es la aparición de palpitaciones. El paciente siente que el corazón late de manera irregular o con más fuerza de lo normal. En algunos casos, se trata de arritmias benignas, pero en otros, puede ser el inicio de una fibrilación auricular, una condición que aumenta de manera significativa el riesgo de accidentes cerebrovasculares. La hinchazón en los tobillos, piernas o abdomen es una señal clásica de insuficiencia cardíaca incipiente. El exceso de líquidos que el organismo no logra eliminar se acumula en los tejidos, obligando al corazón a trabajar con mayor esfuerzo. A menudo, los mayores lo confunden con cansancio propio de la edad o con problemas de circulación venosa, pero detrás de ello puede estar el daño provocado por un fármaco mal tolerado. La falta de aire es otro síntoma de alerta. Subir unas escaleras, caminar distancias cortas o incluso hablar puede provocar sensación de ahogo en personas que antes no la tenían. Esto ocurre porque el corazón no bombea con suficiente fuerza y los pulmones comienzan a llenarse de líquido. En un contexto de consumo crónico de antiinflamatorios, este signo nunca debe ignorarse. Manifestaciones en los riñones. El cirujano cardíaco también advierte que los efectos adversos no se limitan al corazón. Los riñones son órganos muy sensibles a la acción de estos fármacos, y en los adultos mayores suelen mostrar signos de deterioro de manera más temprana. El paciente puede notar que orina menos cantidad de lo habitual, o que la orina se vuelve más oscura y concentrada. En otros casos, aparecen calambres musculares, fatiga extrema o confusión mental, señales indirectas de que los riñones ya no eliminan toxinas con la misma eficacia. Un análisis de laboratorio puede revelar elevación en los niveles de creatinina y urea, marcadores clásicos de insuficiencia renal. Lo más preocupante es que cuando el daño renal se combina con el daño cardíaco, el pronóstico se vuelve mucho más complejo, ya que ambos órganos dependen uno del otro para mantener el equilibrio del organismo. Problemas digestivos que no deben pasarse por alto. Las complicaciones digestivas también son frecuentes en quienes consumen diclofenaco, ibuprofeno o naproxeno de forma prolongada. El adulto mayor puede presentar dolor abdominal, sensación de ardor o acidez que no se alivia fácilmente, o incluso vómitos con sangre o heces oscuras. Estas últimas son señales de hemorragia digestiva, una urgencia médica que puede poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato. El cirujano señala que en muchos casos los pacientes mayores no relacionan estos síntomas con el medicamento. Suelen atribuirlos a la alimentación, a problemas de gastritis antigua o incluso a la edad, lo que retrasa el diagnóstico y agrava la situación. ¿Qué debe hacer un adulto mayor si ya consume estos fármacos? El primer paso es reconocer que no se trata de medicamentos inocuos y que requieren supervisión médica estricta. Ningún adulto mayor debería automedicarse con antiinflamatorios, ni siquiera si ha tenido buenas experiencias en el pasado. Lo más recomendable es acudir al médico tratante y plantear abiertamente el consumo. Muchos pacientes se sienten tentados a ocultar la frecuencia o la cantidad de pastillas que toman,
por temor a que el médico los regañe o les quite el medicamento. Sin embargo, este silencio solo aumenta el riesgo de complicaciones. El médico podrá evaluar la necesidad real del fármaco, ajustar las dosis, indicar controles de presión arterial, exámenes de sangre para evaluar la función renal y, en algunos casos, derivar al paciente al cardiólogo para descartar complicaciones mayores. La importancia de la supervisión multidisciplinaria. El cirujano cardíaco insiste en que los adultos mayores deben recibir atención médica integral. No basta con que un solo especialista supervise el consumo de medicamentos, porque la mayoría de los pacientes toman tratamientos para múltiples enfermedades al mismo tiempo. El cardiólogo debe vigilar los efectos en el corazón, el nefrólogo en los riñones, el gastroenterólogo en el sistema digestivo y el geriatra en el equilibrio general del tratamiento. Este enfoque multidisciplinario es la mejor garantía de que el paciente no caerá en un vacío de supervisión. Alternativas no farmacológicas para el dolor. Un aspecto clave para reducir el uso de fármacos peligrosos es fortalecer las estrategias no farmacológicas de control del dolor. La fisioterapia, como ya mencionamos, desempeña un papel central, pero no es la única herramienta. La práctica regular de ejercicios de bajo impacto, como caminar, nadar o andar en bicicleta estática, mejora la movilidad articular y reduce la rigidez. El yoga y el tai chi, adaptados a las capacidades del adulto mayor, también ayudan a disminuir la inflamación y a mejorar el equilibrio corporal. El calor local, aplicado con compresas o baños de agua tibia, es un recurso sencillo y efectivo para aliviar el dolor muscular y articular. De igual manera, la aplicación de frío en zonas inflamadas puede reducir la hinchazón y mejorar la movilidad. La pérdida de peso es otra estrategia poderosa. Cada kilo de exceso corporal añade una carga significativa sobre las rodillas y caderas. Reducir incluso una pequeña cantidad de peso puede disminuir notablemente el dolor articular, evitando la necesidad de medicamentos diarios. Suplementos y alimentación. Existen nutrientes y suplementos que han demostrado cierto efecto positivo en la reducción de la inflamación y el dolor articular. El omega 3 presente en pescados grasos como el salmón, la chía o la linaza, posee propiedades antiinflamatorias que benefician tanto al corazón como a las articulaciones. La cúrcuma, una especia utilizada en la cocina, contiene curcumina, un compuesto con capacidad antiinflamatoria natural. Aunque no sustituye a un fármaco potente, puede servir como complemento en pacientes que buscan reducir su dependencia de los antiinflamatorios tradicionales. La vitamina D y el calcio son fundamentales para la salud ósea. Su deficiencia se relaciona con mayor dolor musculoesquelético y riesgo de fracturas, por lo que su suplementación controlada puede mejorar la calidad de vida. El cirujano advierte que, aunque estos suplementos son más seguros que los antiinflamatorios, deben ser indicados por un médico para evitar sobredosis o interacciones con otros tratamientos. La decisión de suspender el fármaco, uno de los temores más grandes del adulto mayor, es dejar de tomar el medicamento que lo ayuda a controlar el dolor. Por eso, muchos continúan usándolo a pesar de los riesgos. Aquí entra en juego la importancia de la comunicación médico-paciente. El cirujano enfatiza que suspender un antiinflamatorio no significa abandonar al paciente al dolor. Significa sustituirlo por un plan de manejo más seguro y efectivo a largo plazo. A veces, la transición no es inmediata y requiere pruebas con distintas combinaciones de terapias, pero siempre es posible encontrar alternativas. Lo peor que puede hacer un paciente es tomar la decisión por su cuenta, suspender de golpe, reducir a la mitad sin control o, peor aún, alternar entre distintos antiinflamatorios según la disponibilidad. Estas prácticas aumentan el riesgo de efectos adversos y reducen la eficacia de los tratamientos alternativos. Un cambio de mentalidad necesario. El verdadero desafío no es solo médico, sino cultural.
Durante décadas se ha difundido la idea de que una pastilla es la solución inmediata para cualquier dolor. Cambiar esta mentalidad en la tercera edad requiere paciencia, educación y acompañamiento. El cirujano cardíaco concluye que los adultos mayores deben asumir que el dolor es una señal que merece abordarse con estrategias múltiples y no con una dependencia crónica a un fármaco que daña el corazón. La clave está en comprender que proteger el corazón es más importante que calmar un dolor pasajero, porque la salud cardiovascular es la base para mantener la vida y la independencia en la vejez. Hemos recorrido un camino que comenzó con la identificación del fármaco en cuestión. Continuó con la explicación de cómo afecta al corazón y a otros órganos, y avanzó hacia el reconocimiento de los síntomas y las estrategias para disminuir su impacto. Ahora, en esta última parte, nos concentraremos en las recomendaciones finales del cirujano cardíaco, en los protocolos internacionales que regulan su uso y en las pautas prácticas que todo adulto mayor puede aplicar desde ya para proteger su vida y su salud cardiovascular. La advertencia de los especialistas. Los cirujanos cardíacos y cardiólogos coinciden en un punto crucial. El diclofenaco y otros antiinflamatorios no esteroideos no deben considerarse medicamentos de uso rutinario en adultos mayores. Deben reservarse únicamente para casos en los que el beneficio supera claramente el riesgo y siempre bajo control médico estrecho. El cirujano señala que la mayor parte de los adultos que llegan a consulta con complicaciones cardíacas relacionadas con estos fármacos no eran conscientes del peligro. En muchos casos, los consumían como parte de su día a día, sin la menor idea de que estaban aumentando la probabilidad de sufrir un infarto o una insuficiencia cardíaca. Por eso, la educación es tan importante como la prescripción médica. Protocolos internacionales. Las principales asociaciones médicas internacionales han emitido lineamientos claros sobre el uso de estos fármacos en mayores. La Food and Drug Administration de Estados Unidos exige que las cajas de diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno lleven advertencias sobre el riesgo cardiovascular. En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos recomienda no usarlos en pacientes con enfermedad coronaria establecida y restringe las dosis en los mayores de 65 años. La Sociedad Europea de Cardiología sugiere que, en adultos mayores con dolor crónico, los antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse siempre que sea posible, y que cuando se prescriban, debe ser en la menor dosis efectiva y por el menor tiempo. Además, recomiendan un monitoreo constante de presión arterial, función renal y síntomas digestivos. En países como Dinamarca y Suecia, el diclofenaco se considera un medicamento de uso controlado debido a su asociación con eventos cardiovasculares graves. Esto contrasta con otras regiones donde todavía puede conseguirse fácilmente sin receta, lo que aumenta el riesgo de automedicación en adultos mayores. La necesidad de individualizar cada caso. Una de las recomendaciones más repetidas por los cirujanos cardíacos es que no existen recetas universales. Cada paciente tiene un perfil de riesgo distinto. Un hombre de 75 años con antecedentes de infarto y diabetes no debe recibir el mismo tratamiento que una mujer de 65 con artrosis leve y sin factores de riesgo. El papel del médico es evaluar de manera integral el estado del paciente, considerando sus antecedentes, los medicamentos que ya toma, su estilo de vida y sus expectativas de calidad de vida. Solo con esa visión global se puede decidir si el uso de un antiinflamatorio está justificado o si es preferible buscar alternativas. Pautas prácticas para los adultos mayores. El cirujano propone una serie de medidas concretas que cualquier adulto mayor puede aplicar desde ya para reducir el riesgo que representan estos fármacos. Nunca automedicarse con diclofenaco, ibuprofeno o naproxeno, aunque en el pasado hayan funcionado. Informar siempre al médico de todos los medicamentos y suplementos que se consumen, incluso los adquiridos sin receta. Solicitar controles periódicos de presión arterial,
análisis de sangre para evaluar la función renal y exámenes de laboratorio que midan la coagulación. Prestar atención a señales de alerta como hinchazón en tobillos, dificultad para respirar, palpitaciones o cambios en la orina. Buscar alternativas para el manejo del dolor como fisioterapia, ejercicio adaptado, técnicas de calor y frío, suplementos nutricionales y analgésicos más seguros como el paracetamol. Priorizar una dieta antiinflamatoria rica en vegetales, pescado, aceite de oliva, frutos secos y especias naturales como la cúrcuma. Mantener un peso saludable para reducir la presión sobre las articulaciones y el corazón. Practicar actividad física regular para fortalecer músculos y articulaciones, mejorando así la movilidad sin necesidad de fármacos constantes. El papel de la familia, el adulto mayor, rara vez enfrenta este problema en soledad. La familia cumple un papel esencial en la supervisión y el acompañamiento. Muchas veces son los hijos o nietos quienes compran los medicamentos, organizan el botiquín o acompañan al paciente a la consulta médica. Por ello, el cirujano insiste en que la educación debe extenderse también a los familiares. Es importante que ellos comprendan los riesgos de estos fármacos y que estén atentos a los síntomas de alerta. Una familia informada puede salvar la vida de un mayor al identificar a tiempo un problema que él mismo puede pasar por alto. La transición hacia un envejecimiento saludable, el envejecimiento saludable implica aceptar que el organismo cambia y que las soluciones que funcionaban a los 50 años no necesariamente sirven a los 70. El abuso de antiinflamatorios es un ejemplo claro de cómo la medicina debe adaptarse a la edad. El cirujano cardíaco recalca que proteger el corazón debe ser siempre una prioridad. El dolor articular o muscular puede manejarse con estrategias variadas, pero un corazón dañado por un infarto o una insuficiencia es mucho más difícil de recuperar. Entender esta diferencia ayuda al mayor a tomar decisiones más conscientes sobre su salud. La importancia de la prevención. Más allá del manejo del dolor, el mejor camino para reducir la necesidad de fármacos peligrosos es la prevención. Un estilo de vida saludable desde edades tempranas disminuye el riesgo de artrosis, dolores musculares y enfermedades crónicas que obligan al uso de medicamentos. Incluso en la tercera edad, nunca es tarde para comenzar a cuidar el cuerpo. Una alimentación balanceada, el ejercicio regular, el control del estrés y un sueño reparador son pilares que reducen la inflamación y mejoran la salud cardiovascular. El cirujano recuerda que cada día, sin necesidad de un antiinflamatorio, es un día ganado para el corazón y los riñones. Un llamado a la conciencia. En conclusión, el fármaco al que se refiere el cirujano cardíaco, el diclofenaco y otros antiinflamatorios similares, representa un riesgo real y documentado para la salud del corazón de los adultos mayores. Su consumo no debe banalizarse ni normalizarse. La advertencia no pretende generar miedo, sino conciencia. La medicina ofrece alternativas seguras y el conocimiento es la herramienta más poderosa para tomar decisiones responsables. Cada adulto mayor, acompañado de su familia y su médico, puede encontrar el equilibrio entre controlar el dolor y proteger la vida. La lección final es clara. La comodidad momentánea de un analgésico no justifica el riesgo de perder la salud cardíaca. Cuidar el corazón debe ser siempre la prioridad, porque de él depende la energía, la vitalidad y la posibilidad de disfrutar plenamente los años de la vejez.